damos entonces inicio con la clase de hoy. Esta clase vamos a ver los efectos o los estilos de capa que nosotros podemos asignar a los elementos. Como pueden ver, en esta ocasión tengo 5 mesas de trabajo habilitadas. ¿A qué me refiero con eso? Es un solo archivo que tiene las 5 mesas, no son 5 archivos por separado. Esta opción, recordemos, está habilitada a partir de la versión 2020. Los que tengan una versión previa no van a poder poner 5 mesas de trabajo en una sola área, en un solo archivo, pero no hay problema porque pueden hacer 5 archivos diferentes o los que sean necesarios. ¿Por qué tengo 5 mesas de trabajo? Porque tengo 5 elementos diferentes que podemos editar, es decir, como 5 tipos de capa. Tenemos, por ejemplo, en la mesa de trabajo 1 las formas geométricas. En la mesa de trabajo 2 tenemos texto. En la 3 tenemos pinceles, el mismo pincel con diferentes grados de dureza. En la mesa 4 tenemos 2 fotografías, una de retrato blanco y negro y otra de paisaje en colores. Y en la mesa de trabajo 5 tenemos logotipos. ¿Okay? Estos logotipos son planos, no tienen ningún efecto, por eso es que los vamos a utilizar acá. Vamos a checar cómo están las capas dentro de nuestro archivo. Si se fijan, cada capa, cada mesa de trabajo tiene una agrupación. ¿Okay? Aquí ustedes pueden acceder a los elementos de cada mesa de trabajo. Recordemos que con el ojito podemos ocultar o mostrar una mesa de trabajo. Y con el candado podemos bloquear para no aplicar ningún efecto sobre esa mesa. Podemos cambiar el nombre de las mesas de trabajo. Aquí ustedes pueden poner, por ejemplo, formas geométricas para tenerlo como que más ordenado. Aquí, por ejemplo, podemos poner textos. En esta podemos poner pinceles, fotografías y marcas. Bien, vamos entonces a trabajar con los estilos de capa. ¿Qué son los estilos de capa? Esto ya más o menos lo vimos la clase anterior de los textos porque aplicamos algunos estilos a los textos para darle, por ejemplo, contorno, sombra, efecto de letra neón, etc. Entonces vamos a ir aplicando el mismo efecto en todas las figuras para que vayan viendo cómo se van viendo las opciones, es decir, cómo quedan los elementos. ¿Okay? Voy a ir creando un duplicado de las formas para tener siempre la forma original. Recordemos que esto es importante si estamos trabajando con edición de fotografías porque así podemos regresar en caso que nos equivoquemos. ¿Okay? Entonces aquí tengo yo ya un grupo 1, una copia del grupo 1, entonces aquí vamos a poner estilo 1 para llevar como un registro de lo que vamos aplicando. Fíjense que las formas geométricas tienen un iconito diferente en la parte de abajo de la capa. Esto me dice que es una capa que yo puedo cambiar, es decir, si yo elijo nuevamente el menú de formas, aquí lo tenemos en esta parte, tenemos rectángulo, rectángulo con esquinas redondeadas, elipse, polígono, línea y forma personalizada. Entonces, en este caso tengo el elipse. Si yo me voy a la herramienta de elipse, en la parte de arriba yo voy a poder, por ejemplo, cambiar el color de relleno o agregar un color en el contorno, así como aumentar el grosor de dicho contorno. ¿Okay? Si se fijan, por ahí está. Vamos a ponerle otro tono para que no haga mucho contraste. ¿Okay? También aquí ustedes pueden modificar el tamaño, en este caso está en píxeles, pero recordemos que dando clic derecho sobre la regla podemos cambiarlo, entonces también ahí lo pueden hacer. ¿Ok? Y lo podemos alinear, por ejemplo, si quisiéramos. ¿Bien? Para que ustedes se identifiquen. Entonces, ¿cómo podemos nosotros poner un estilo de capa? Hay dos formas. La primera es yendo al menú de capas y acá nosotros vamos a meternos en estilo de capa. ¿Okay? Pueden hacer una captura de pantalla aquí para que lo tengan más claro. ¿Qué vamos a encontrar dentro de estilo de capa? Vamos a encontrar el bisel, que es como un contorno con relieve.
vamos a encontrar el trazo, que es como un contorno plano, las sombras, los resplandores y otros elementos más. ¿Ok? Vamos a ir viendo entonces cada uno de estos con los elementos que tenemos, figuras geométricas, textos, fotos, logotipos y pinceles. Vamos a empezar entonces con bisel. ¿Ok? Esto nos abre un segundo menú. ¿Se fijan? Esto lo vimos la clase anterior. Ahí vimos la sombra paralela, ahí vimos el trazo, que son los dos que utilizamos para los efectos de texto. En este caso vamos a ver ahorita el bisel. Recuerden que tienen que activar la palomita en la palabra previsualizar para que podamos ir viendo los cambios en tiempo real. ¿Okay? Si se fijan ahorita el cambio en la figura cuadrada es bastante sutil. Aquí vemos una pequeña sombra más oscura en la parte de abajo y aquí un poquito de brillo. ¿Qué es el bisel? El bisel es un efecto tridimensional que podemos dar a las figuras planas. ¿Okay? Si se fijan, ahí podemos nosotros crear, por ejemplo, como que si nuestro rectángulo o cuadrado sea un botón con volumen. Acá en tamaño, ustedes pueden aumentar o disminuir el tamaño del bisel. Ahí lo ven. ¿Okay? Lo pueden endurecer los contornos o suavizarlos. Pueden elegir dónde quieren que esté el bisel. Si se fijan, este que es exterior es en la parte de atrás. El interior afecta directamente la forma. Tenemos este que es relieve, que es una combinación de los dos. Este que es relieve acolchado, que lo que cambia es la posición de la luz. Y el relieve de trazo, que en este caso no se mira, ¿ok? Porque es una figura geométrica. Por eso es que quiero que vayamos viendo cómo se comporta el mismo efecto, en este caso el bisel, el mismo efecto en otros espacios. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? Acá ustedes pueden, por ejemplo, modificar la sombra. Si yo quiero que la sombra quede en la parte de arriba, en la derecha, en la izquierda, yo puedo modificarlo para que se vea como yo quiero que se vea. ¿Qué más podemos modificar? El tipo de sombra. Ustedes pueden elegir un contorno irregular para que la sombra no sea tan cuadrada y se mire todavía un efecto diferente. ¿Ok? Pero por lo general, la primera opción, que es que ven ustedes que tiene una línea recta de la sombra, esta es como la que más se utiliza. Entre estas dos son las que más se utilizan. ¿Ok? Podemos dejar esta, la segunda. ¿Qué más podemos nosotros aquí? Ustedes pueden, por ejemplo, cambiar el color de la luz. En este caso, por ejemplo, si yo elijo un color amarillo, van a ver cómo empieza a modificarse ese color. ¿Ok? ¿Lo ven ahí? Pueden ponerlo, por ejemplo, en forma normal y van a ver cómo también eso modifica la luz. Pero ojo, en algunos casos esos cambios van a hacer que se pierda un poco el efecto que teníamos de volumen. Entonces, por eso a veces esto se deja así como está, es decir, en blanco y en modo trama, y lo único que se hace, por ejemplo, es intensificar la opacidad o disminuir. Por ejemplo, si lo intensifican en la sombra, se mira más oscura, y si no, se mira más clara. ¿Ok? Ven ahí entonces la diferencia. ¿Qué más tenemos aquí? Van a ver que abajo de donde dice bisel y relieve tenemos la opción de contorno y tenemos la opción de textura. El contorno es específicamente eso, un contorno alrededor de nuestra imagen. En este caso, como esta imagen no tiene un contorno, a diferencia del círculo que sí tiene un contorno amarillo, no vemos un mayor cambio. Sí lo vamos a ver con la textura. Por ejemplo, aquí en la textura ustedes van a encontrar que tenemos diferentes imágenes que pueden aplicar encima de las formas. ¿Para qué nos van a servir esto? Por ahí van a ver más adelante cuando hagamos un efecto de doble exposición, que aplicamos una de estas texturas encima de una fotografía y damos como este efecto más natural de la imagen. ¿Ok? Entonces aquí ustedes pueden modificar, por ejemplo, la profundidad de la textura, el tamaño de la textura.
Si se fijan ahí lo hice más grande. Pero ojo, cuando apliqué la textura, cambia la apariencia de mi dibujo. ¿Ok? ¿Ven ahí? Entonces, ¿qué podemos hacer para mantener la misma textura? Es decir, que se mire el volumen. No vamos a aplicar la textura con esto, sino que lo vamos a aplicar con la superposición de motivo. ¿Ok? Cuando ustedes la aplican con esta superposición de motivos, sí podemos nosotros mantener el efecto que teníamos de la luz. ¿Ok? Es lo mismo, son los mismos efectos, perdón aquí, son los mismos motivos, el de textura y el superposición de motivos son los mismos. Pero en la superposición de motivo mantenemos el bisel y el relieve. ¿Ok? ¿Qué más podemos hacer nosotros con el bisel y el relieve? Ustedes si ya tienen digamos que un efecto predilecto, pueden darle como establecer valores o establecer como un estilo nuevo. ¿Ok? Ustedes pueden crear sus propios estilos y almacenarlos aquí para ahorrarse tiempo cuando están editando fotos. Esto solo se los recomiendo si van a trabajar con el mismo diseño en diferentes fotografías. Por ejemplo, si alguien va a crear un photobook, entonces sí le conviene crear un estilo nuevo porque ya solamente elige ese y automáticamente se aplica todo en las mismas fotografías. Si no, pues lo dejan así. Cada vez que lo necesiten, lo editan como lo quieren. ¿Ok? Para aplicar entonces los cambios, van a dar clic en OK y listo. Ya tenemos nosotros los cambios aplicados en nuestro rectángulo. Ojo, en la capa del rectángulo que estamos trabajando, ya tenemos también efectos, bisel y superposición de motivo. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo quiero ocultar un efecto momentáneamente, lo puedo hacer. O si quiero volver a la imagen original. ¿Ok? ¿Ven ahí cómo con los ojitos puedo mostrar o ocultar los efectos? Igual, si yo, por ejemplo, quiero borrar la superposición de motivos, puedo seleccionar, ¿ok? Y quitar esta superposición de motivos. Doy clic aquí y le doy nuevamente OK. Y ya no lo tengo habilitado. ¿Se fijan? Quiero volverlo a habilitar y ya lo puedo volver a habilitar acá. ¿Bien? Vamos con elipse. Les dije que una forma es metiéndonos a capa, estilo de capa. ¿Okay? Ese es un método. El otro método es dando doble clic sobre la capa. Eso lo abre automáticamente. Es el mismo menú. Entonces yo aquí en bisel puedo meterme y hacer el efecto. Si se fijan, el efecto se mira con la misma sombra que tiene el cuadrado. Si no quiero que la misma sombra se aplique a las dos figuras en el mismo diseño, tengo que desactivar la opción de usar luz global. De esa forma yo puedo modificar la luz de la figura sin modificar la del rectángulo. ¿Ok? Vamos a hacerlo ahí. Bien. Hacemos exactamente lo mismo. Si se fijan, todo está igual. ¿Qué pasa cuando habilitamos el contorno? Pues igual, aquí tenemos ya que hay un contorno un poquito más legible. Si se fijan ahí cambia un poquito la forma. ¿Bien? ¿Qué pasa con la textura? Igual, si se fijan acá tenemos la textura aplicada al frente. Entonces aquí ustedes pueden modificar. ¿Okay? Si ven ahí. Podemos modificar la profundidad. Es decir, que no se vea tan cerca. O podemos modificar la escala. ¿Bien? Le damos nuevamente OK y todo queda bien. ¿De acuerdo? Así se mira el bisel en las formas geométricas. ¿Cómo se mira el bisel en las letras? Vamos igual, doble clic sobre el texto. Pero primero vamos a crear una copia, perdón. Ahí está. Doble clic sobre el texto y vamos y aplicamos el bisel. ¿Ok? Aquí vamos a modificar un poquito el tamaño para que la letra no nos quede tan borrosa y le vamos a suavizar un poquito. Entonces, ¿qué hace el bisel? Si se fijan, nuestra letra que antes era plana, ahora se mira con un volumen. ¿Ok?
tiene como ese acabado como que la letra fuese de plástico o de metal. Y eso únicamente aplicando el bisel, ¿ok? Sin mayor cambio. ¿Qué pasa con los pinceles? Igual, vamos a aplicar bisel. Ahí vamos a ir viendo las tres opciones. Vamos con el segundo, bisel. ¿Ok? Y vamos con el tercero, bisel. ¿Se fijan? Estoy dejando lo mismo en los tres. ¿Qué es lo que hace que se vean diferentes? El suavizado del pincel. Cuando lo aplicamos, eso es lo que nos hace que se vea diferente. ¿Ok? Entonces aquí ustedes pueden crear, por ejemplo, una barra, un dibujo, cualquier forma a mano alzada y aplicarle este efecto de bisel que da esa sensación de dibujo tridimensional. Ojo que no es un dibujo tridimensional, es decir, no estamos utilizando la herramienta 3D del programa, sino que estamos creando la ilusión a través de la sombra y la luz. ¿Ok? Vamos entonces ahora a aplicar el efecto en las fotos para ver cuál va a ser el resultado. Vamos a crear una copia. Okay, vamos a entrar primero en la foto del rostro y otra vez aplicamos bisel. Vamos OK. Vamos por el paisaje y otra vez aplicamos bisel. ¿Okay? Si se fijan, acá tenemos igual ese mismo detalle de la luz y la sombra. Ustedes pueden modificar esa sombra de la misma manera en como lo hicimos con el círculo. Por ejemplo, en este caso estoy con el paisaje. Ahí yo voy modificando la sombra. ¿Se fijan? Ahorita la sombra la tengo abajo. Entonces yo igual puedo modificar el tamaño del bisel. Puedo ponerlo más o menos rígido. Puedo modificar la forma del contorno y eso va también a modificar lo que estoy viendo yo en la imagen. Entonces, por ejemplo, fíjense, me voy a acercar más. En esta opción del bisel tenemos como una especie de marco aquí en la esquina alrededor de la imagen que nos da como esta sensación de que esta imagen tiene un cierto volumen, no es una imagen plana. Entonces, por ejemplo, si van a hacer un montaje de una habitación, por ejemplo, un arquitecto les pide que decoren una habitación, ya ven que a veces es necesario poner cosas como más reales. Entonces pueden ustedes utilizar con capturas de pantalla de la vista arquitectónica, importan aquí a Photoshop y aplican este tipo de cosas, plantas, cuadros, muebles, gente. Pueden hacerlo para que tenga como cierto volumen y el arquitecto tenga como una visión más clara de cómo va a quedar el espacio. Eso lo pueden hacer. ¿Qué pasa con los logotipos, con las marcas? Vamos a ver, vamos a minimizar esto para no tener todo abierto y vamos a hacer una copia. ¿Ok? Con las marcas ustedes van a ver que igual van a aplicar ustedes sus diseños. Por ejemplo, en este que es el logo de DC, vamos a darle doble clic y le vamos a aplicar el bisel y el relieve. ¿Ok? ¿Se fijan? Vean cómo tenemos ya una apariencia como que si fuese metal o como si fuese agua. Si nosotros modificamos los bordes, vamos a cambiar esa sensación. ¿Ok? Ven como al elegir otros bordes, aquí en los logotipos, sí tenemos un efecto diferente. ¿Ok? Pueden darle suavizar para que no tengan así como que tan marcado el efecto. O si eso es lo que quieren, pues lo dejan así, ¿no? Ahí es cuestión del diseño de ustedes. Entonces aquí ustedes pueden elegir también el tamaño y con eso dar el volumen o el aspecto. ¿Sí? ¿Se fijan? Ahí lo vemos más oscuro, ahí lo vemos menos. ¿Sí? Igual pueden modificar la luz para dar el efecto que quieran. ¿Ok? Vamos a dar OK. Vamos a ver este de Disney que es un color negro. ¿Cómo se mira el efecto aquí? Vamos a aplicar nuevamente el bisel y damos OK. ¿Ven cómo ya tenemos ese volumen? Vamos a ver con Google que tiene una combinación diferente de color. El de DC era todo azul. Aquí en Google tenemos colores diferentes. ¿Ok? Entonces, si se fijan, la sombra y la luz se adaptan a cada color. No es necesario que hagamos letra por letra, sino que podemos aplicarlo automáticamente a todo.
Igual en este que no son letras, que es más una forma, si nosotros lo aplicamos, vamos a ver así. ¿Qué pasa aquí? Este lo había dejado así porque quería que vieran que si van a trabajar con una marca, tiene que ser un archivo sin fondo, ¿ok? Sin color en el fondo. Entonces, en el caso de Mortal Kombat, el logo de Mortal Kombat, vamos a ver, tenemos un fondo blanco, ¿ok? Ahí lo ven, perdón, me alejé mucho. Tenemos un fondo blanco. En cambio, con los otros logos no tenemos ese fondo. Por eso es que el efecto se aplicó directamente sobre la marca. En cambio, aquí se aplicó sobre el fondo blanco. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando no tengamos la imagen sin fondo? La marca sin fondo. Lo que podemos hacer es utilizar las herramientas que ya conocemos, como la varita mágica que nos permite borrar todo el contorno rápido. ¿Okay? Si se fijan, ya con solo ese borrado, automáticamente el efecto del bisel, ahí vemos que ya no es el contorno blanco, el efecto del bisel se aplicó automáticamente en la figura. Si se fijan, todavía tenemos algunas zonas blancas. Si las quieren borrar, igual pueden hacerlo con la varita mágica y van a ir viendo cómo el efecto de bisel se va modificando. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos la boca, el ojo, la nariz, la oreja. Por acá está la lengua y aquí está una parte como de la lengua. ¿Okay? Vamos a cortar el fondo azul. Y ya vemos que nuestro bisel, nuestro volumen, se está aplicando no solamente en el contorno, sino también en el interior del dragón. ¿Ok? Bien. Entonces, ese fue el primer estilo, el estilo de bisel. Si se fijan, es sencillo y hay diferentes aplicaciones. Con esto ustedes pueden crear efectos en textos de forma rápida, pueden crear efectos en marcos de forma rápida. ¿Cuál sería entonces el siguiente efecto? Ok, vamos a nosotros a minimizar aquí y vamos a volver a nuestras formas geométricas. Ocultamos este que es el que tenemos y vamos a sacar una copia de la base. Este va a ser el estilo 2. ¿Ok? Aquí tenemos los dibujos nuevamente como eran al principio. Dentro del estilo 2 vuelvo otra vez a entrar a el estilo de capa y en este caso nos vamos a ir a satinado. ¿Ok? ¿Por qué no voy a ver trazo? Porque este lo vimos en la clase de texto. Sombra interior también lo vimos en la clase de texto y resplandor interior también lo vimos en la clase de textos. Pueden checar esa clase para verificar estos tres. Así avanzamos y hoy vamos a ver el desatinado. ¿Okay? ¿Qué es el satinado? El satinado es como un efecto de color que cae encima de lo que ya tenemos. Pueden elegir otro color, ¿ok? Y lo que hace es como una especie de, como de rubor, como que si fuese un maquillaje. No es un satinado que lo va a hacer como tela, no. Lo que hace es como una pequeña mancha que le genera un volumen. Sin embargo, ustedes pueden crear una textura. ¿Ok? Por ejemplo, miren, acá lo pueden invertir, lo pueden suavizar o no. Si le cambian el contorno, igual van a modificar lo que están viendo. ¿Ok? Pueden elegir otras opciones. También pueden modificar el ángulo, la opacidad para que se vea más o menos. Y como les decía, pueden modificar la distancia o la ubicación. ¿Okay? Esto les puede servir, por ejemplo, para crear una textura o para crear un botón así como que un dibujo a partir de motivos, etcétera, ¿no? Es bastante sencillo, no es así como que un uso directo, pero les puede servir para algún diseño que ustedes estén trabajando. Dependiendo la figura geométrica, si se fijan, así se aplica el satinado. ¿Okay? Aquí podemos igual modificar. Y vean cómo, a pesar de que es el mismo color verde, se mira diferente porque nosotros estamos aplicando sobre otro color. ¿Qué pasa si le cambiamos el modo de fusión?
Si ustedes le cambian el modo de fusión, van a ver que también cambia el color del satinado. ¿Okay? Por ejemplo, luz lineal o este que dice exclusión. Vemos ahí la diferencia. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando aplicamos el satinado en un texto? Vamos nuevamente a copiar el texto. Y a este le vamos a aplicar el satinado. ¿Okay? Ven aquí como la figura no es geométrica como tal, no tienen ustedes un cambio muy marcado, es decir, así como en la otra que teníamos justo las formas. Aquí ustedes pueden crear un efecto diferente. Fíjense ahí cómo se duplican las letras, miren. ¿Okay? ¿Ven? Ahí se mira otra vez la A, la B y la C. Las formas, como son tan características de las letras, en este caso sí logramos ver el efecto. Entonces, si se fijan, en las letras, el efecto de satinado es más atractivo que en las formas geométricas. Aquí simplemente con el efecto de satinado, ustedes igual están dando un efecto diferente a la tipografía. ¿Okay? Ahí le podemos modificar también el enfoque para que se vea menos o más. Y por ejemplo, si ya la combinan con un bisel, pueden crear un efecto adicional. ¿Okay? Acá, por ejemplo, si cambiamos el color del satinado, también podemos cambiar el color que estamos viendo. ¿Ok? ¿Lo ven negro ahí? Le podemos quitar el suavizado, lo podemos invertir. Y como les digo, acá ustedes buscan el efecto que quieren. Con esto, nuevamente, ustedes están entrando en un diseño diferente. Ya no solamente es la muy palabra, sino que ya tienen otro detalle más. Con los textos funciona mejor que con las figuras geométricas. Bien, continuamos. Con los pinceles. ¿Qué pasa con los pinceles cuando les aplicamos el efecto satinado? Fíjense que aquí voy a eliminar el estilo de capa de... Bueno, vamos a agrupar. Crear un grupo nuevo. Okay, y si de pronto le quieren borrar todos los efectos que le han aplicado, pueden dar clic derecho y le dan borrar estilo de capa. Okay, esto les va a regresar los dibujos a como estábamos al principio. Entonces, ¿qué pasa con los pinceles cuando aplicamos el satinado? Con los pinceles van a ver ustedes que la forma igual se adapta un poquito al contorno del pincel. Y lo que nos hace es un efecto similar a las figuras geométricas. ¿Ok? Vamos aquí a aplicar este otro. Recordemos que son 3 pinceles que tienen un grado de suavizado diferente y por eso es que se miran diferentes. ¿Ok? Entonces acá nuevamente tenemos como un efecto 3D. Lo vamos a comparar con el anterior. Este es el que teníamos con el bisel. Y este es el efecto con satín. ¿Okay? Tiene como una sensación de luz. Entonces también les puede servir para crear un efecto de iluminación en dibujos a mano alzada. ¿Ok? Bien. Ya vamos a hacer por ahí un resumito para las compañeras que se acaban de conectar. ¿De acuerdo? Bien. Ya vimos pinceles. Vamos ahora con las fotografías. ¿Okay? Aquí tenemos las fotografías con el bisel. Vamos a sacar una copia y vamos a ponerle estilo 2. ¿Okay? Y vamos a aplicar el mismo efecto de satinado sobre una fotografía. ¿Ven ahí? Ustedes pueden modificar igual la opacidad. Perdón, aquí. Pueden modificar la opacidad del satinado, la distancia, que en este caso es un rectángulo porque la foto es un rectángulo. El tamaño, entonces si se fijan aquí como que la oscurecemos como por zonas. También pueden modificar el borde y crear como estos efectos de luz en una fotografía. Entonces si se fijan, aquí la cosa es diferente, ¿no? Aquí tenemos otro detalle. Con las fotos ustedes ven que el satinado nos genera otra sensación. Es el mismo efecto que aplicamos anteriormente, pero con una fotografía genera una visual diferente. Vamos con paisaje. ¿Okay? Doble clic, abrimos el menú estilo de capa, nos colocamos sobre estilo
Y en este caso vamos a cambiar un poquito la distancia y el tamaño. ¿Ok? ¿Ven ahí? Y damos OK. ¿Se fijan entonces la diferencia? Es decir, vamos a retroceder un poquito. Las figuras geométricas era como bastante cuadrado el satinado. En los textos sí teníamos ya un efecto más interesante y este es un texto con un bisel. Así se vería solo el satinado. Acá en los pinceles pues tenemos otro efecto diferente, el mismo detalle. Y con las fotos el satinado juega un poquito más con la luz. ¿Qué pasa con las marcas? Vamos a ver con las marcas ahorita. Vamos a minimizar este y minimizar este. Okay. Vamos a hacer una copia de este grupo. Estilo 2. ¿Qué pasa con las marcas? Vamos a empezar otra vez con DC. Vamos a aplicar el efecto de satinado. Fíjense cómo se ve. Es similar al bisel, pero no nos genera volumen, sino que solo nos genera como esa textura acuosa que nosotros podemos modificar. Por ejemplo, si quieren colocar un azul, pueden poner azul. Si le cambian el modo de fusión, también pueden tener un efecto diferente. La opacidad también puede modificarla. Y el contorno. ¿Okay? Recordemos que el contorno también nos da ese efecto. Entonces, ¿qué es lo que hace el satinado en las marcas? Hace como un volumen, pero también como un efecto de degradado o de luz. ¿Okay? Vamos a ver con Disney, que es un logo en color negro. Aplicamos igual el satinado. En este caso le voy a poner multiplicar o aclarar mejor, para que se vea mejor. Ahí está. Ya se ve mejor, le vamos a poner el máximo. Entonces, básicamente lo que hace aquí en el logo de Disney, es crear como un efecto de luz, como una mancha dentro del logotipo. Vamos a ver con Google, que tiene 4 colores diferentes, que es lo que pasa cuando aplicamos el satinado. ¿Okay? Si se fijan, el satinado sí se aplica como diferente en cada color, pero dependiendo del color que elijan, pues así va a ser. En el caso de Google, como tenemos las letritas bien marcadas, ustedes pueden ver que tenemos ese efecto como de las tipografías, igual que con el texto. ¿Okay? Entonces ahí ustedes también pueden elegir cómo manejarlo. Vamos a ver el de Mortal Kombat. Recordemos que este tiene un contorno blanco, entonces eso también nos va a influenciar un poquito. En este caso, si se fijan, el satinado se aplica así en el contorno blanco, en el fondo blanco. Si ya queremos que se aplique sobre el dibujo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eliminar los contornos, ¿ok? Por ejemplo, varita mágica y eliminamos. Y ya solo lo tenemos por dentro, ¿ok? Bien. Entonces, ese es el efecto de satinado aplicado en los 5 elementos que tenemos ahora. Vamos a hacer un resumen, un repasito ahorita para las compañeras que recién se conectaron. ¿Qué estamos viendo hoy? Estamos viendo las opciones de estilo de capa. ¿Dónde encontramos los estilos de capa? Nos metemos al menú de capa, estilo de capa, y aquí ustedes van a ver todas estas cositas que estamos modificando. Otra forma de entrar es seleccionando una capa. Vamos a hacer otra copia para aplicar un estilo 3. Okay, seleccionando una capa, en este caso estoy con el rectángulo rosado, okay, dando doble clic. De esta forma igual se abre el menú de estilo de capas. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto el bisel, que el bisel es como una especie de tridimensión sin el efecto 3D del programa, es decir, aquí no podemos modificar la ubicación o la posición de la cámara. Solo podemos modificar la sombra y la luz de la forma. ¿Okay? Ahí podemos darle más luz o podemos darle más sombra. Ese es el bisel. ¿Qué otro vimos? El satinado. El satinado, les decía yo que es como un efecto de sobreposición que les puede generar les puede ayudar para generar, por ejemplo, un degradado o una mancha. Y dependiendo del tamaño, así es como se va a ver, ¿no? Más definido o menos definido. Ese es el satinado. ¿Qué más podemos hacer?
Les decía que trazo, sombra interior y resplandor interior lo chequen en la clase anterior, que es la clase de los textos. Ahí lo vimos estos tres. En este caso vamos a ver superposición de colores. ¿Qué hace la superposición de colores? Simplemente mezclar dos colores. ¿Okay? Aquí ustedes pueden elegir cualquier color y sobreponerlo al que ya tenemos. Pueden elegir la opacidad de dicho color o el modo de fusión de dicho color. ¿Okay? Eso es bien sencillo. Igual los degradados. Los degradados funcionan de la misma forma que la superposición de colores. Ustedes eligen su color, su degradado, y pueden elegir la opacidad o la escala. ¿En qué momento lo vamos a utilizar? ¿Cuándo es útil tener este tipo de cosas? Cuando ustedes tienen un dibujo o una foto, ya vamos a ver ahorita, y no es necesario que creen una forma adicional, sino que pueden simplemente aplicar un estilo. Vamos entonces a darle OK a este. Vamos a aplicarlo nuevamente en el círculo para que lo vean, superposición de colores y superposición de degradado. Vamos a dejar en este solo el degradado para que lo vean. Y en este vamos a dejar solamente la superposición de colores. ¿Okay? Recordemos, dando doble clic sobre la imagen, sobre la palabra, por ejemplo, en este caso, superposición de colores, yo puedo volver a abrir el menú directamente en la opción que quiero modificar. ¿Qué pasa con los textos? Vamos a ver ahorita lo que pasa con los textos. Vamos a hacer este, que es el texto normal. Y vamos a ponerle una superposición de color. Exactamente como la figura geométrica, es lo mismo. ¿Ok? Aquí ustedes pueden, por ejemplo, elegir otro color, modificar la opacidad, modificar el modo de fusión y así ir jugando con la mezcla. ¿Ok? Multiplicar. Igual con los degradados, si ustedes aplican un degradado, vamos a elegir otro, uno de los verdes. Recordemos que la letra es roja, entonces eso modifica un poquito la superposición. Bien. Aquí pueden, por ejemplo, elegir el modo de fusión y vamos a ir viendo cómo afecta. Pueden, si se fijan, estos tienen signos más, a diferencia del bisel y a diferencia del satinado. Pueden ustedes entonces hacer una combinación de diferentes degradados. Entonces, ¿para qué me va a servir esto a mí? Me va a servir para, por ejemplo, crear combinación de colores muy diferentes. O, por ejemplo, si ya estamos con una foto, lo podemos hacer por zonas. Ya vamos a ver ahorita las fotos. Vamos aquí a las fotos. Vamos a crear un grupo nuevo para mantener siempre el original. Estilo 3. ¿Ok? Vamos con este. Bueno, me salté hasta el de las fotos porque quiero que vean que aquí sí hay diferencia. Por ejemplo, si ponemos nosotros al rostro, ¿ok? Y le vamos a sobreponer un degradado, ¿ok? Acá ustedes pueden elegir, por ejemplo, qué tono de degradado quieren sobreponer. Vean cómo eso empieza a cambiar la fotografía. Si le ponemos, por ejemplo, multiplicar en modo de fusión y una opacidad del 100%, aquí ustedes pueden ver que ya tenemos aplicado un filtro en la foto. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así? Que no tenemos una capa extra, que no hemos dañado la foto porque este efecto lo podemos ocultar o ver sin problemas. Y también ustedes pueden modificar no solamente una sección, es decir, por ejemplo, en este caso ya modificamos toda la foto. Le voy a dar OK y fíjense, vamos a aplicar con el marco de selección solamente el área de la cara. Y dentro de la cara vamos a dar una superposición de color. ¿Ok? Aquí vamos a elegir. Y esta superposición de color me va a crear otra zona. Ah, no, ok. Vienen. En este caso, el marco de selección no lo detectó. Entonces, no es como que solo lo aplicamos en el rostro. Porque lo que quería que vieran era que solo podíamos aplicar, digamos que el tono de la superposición sobre el área del rostro. Pero para eso, entonces, vamos a tener que crear una copia de esta parte. ¿Ok?
que en este caso se va a ver así. Creamos esta copia y acá podemos nosotros sobreponer un color. ¿Sí? Ahí le pueden aumentar o disminuir la opacidad y damos OK. ¿Sí? Entonces acá tenemos un efecto diferente de sobreposición. Es como un filtro. Otra forma de aplicar un filtro de color es yendo a imagen, ajustes y aquí van a encontrar filtro de fotografía. Pero estos filtros de fotografía son colores ya preestablecidos, sólidos. No son como un degradado, que es la diferencia que tenemos aquí y por eso se mira como más atractivo en este tono de azules. ¿Okay? Igual con el paisaje, por ejemplo, si le ponemos a una superposición de colores, modificamos la luz. ¿Okay? Vamos a poner aquí y se los voy a comparar con el filtro, ¿okay? Para que veamos la diferencia. Vamos a bajar acá. A le vamos a aplicar un filtro de fotografía. Podemos elegir el color que queramos, o sea que puedo elegir, por ejemplo, como un magenta, pero fíjense la diferencia. ¿Ok? Si se fijan, el color de abajo es menos intenso que el color de arriba, pero el color de abajo mantiene las sombras y las luces, y la superposición del color no. Entonces, dependiendo del diseño, el estilo que queramos nosotros manejar en nuestro diseño, pues así es la herramienta que vamos a utilizar. Si quieren mantener las luces, pues ocupan un efecto de filtro de fotografía. Si no, si quieren, por ejemplo, aplicar un degradado, vamos a poner el degradado, aplican, eligen su degradado, vamos a ver y eso van a afectar, de esa forma van a afectar la foto. ¿Okay? Dos efectos diferentes, similares pero diferentes. Entonces, igual va a pasar con las marcas. ¿Okay? Con las marcas, dependiendo la complejidad de la marca, del logotipo, pues así es como van a ver ustedes el efecto aplicado. Pero ojo, con las marcas no les recomiendo que hagan esto, porque lo que va a pasar es que van a crear un color diferente. Y recordemos que las marcas tenemos que respetar los colores. Entonces tampoco es así como que muy idóneo aplicarlo en un logotipo, especialmente cuando nos va a modificar mucho el color original. Por ejemplo, ahí estamos con un aqua, ¿no? Veamos a Disney. En este caso que es negro, va a costar un poquito que se vea, tal vez habría que ponerle un efecto de aclarar. ¿Ok? Entonces sí funciona, por ejemplo, si le quieren cambiar el color a un logotipo y no tienen el archivo editable, entonces lo pueden hacer aquí. Ojo que recordemos que cuando lo ponemos en Photoshop vamos a trabajar con píxeles, ¿de acuerdo? Entonces también tengan cuidado con eso, porque después este logo, si lo quieren volver a vectorizar, pues tiene que hacerse en otro programa. ¿Okay? Entonces miren, aquí el de Mortal Kombat lo estamos aplicando igual. Si le cambiamos el modo de fusión, vamos a cambiar también la forma. Si se fijan ahí, la luz suave lo que nos está haciendo es como un efecto en el contorno. Me voy a acercar más. Tenemos como un pequeño contorno verde, el efecto de luz suave. ¿Eh? Bien. ¿Qué pasó con Google? Con Google, como teníamos diferentes colores de fondo, si le dejamos el mismo color, se va a adaptar a cada color. Entonces eso nos va a dar esta diferencia. ¿Ya? Si eso no nos conviene, pues no lo hagan. ¿De acuerdo? Solamente les estoy mostrando cómo se ven cuando aplican los efectos. Bien, vamos entonces a checar qué otro efecto más podemos aplicar. Volvemos a hacer otro grupo, a copiar el grupo. Y va a ser estilo 4. Nos volvemos a meter en la capa de estilos. Y vamos a ver que tenemos superposición de motivos. ¿Qué son los motivos? Son texturas. En este caso es una textura de unos árboles. Por acá tenemos textura de agua. Es como una alberca y entonces ahí están como las
las ondas del agua. Este es como pasto, como una foto de pasto, y estos son como árboles. Quiero poner yo un motivo nuevo, puedo añadir o importar motivos. ¿Ok? Entonces ustedes pueden buscar estos motivos en internet e importarlos. ¿Por qué tienen que ser como motivos? Porque ustedes necesitan tener que ser como una especie de rompecabezas, es decir, que la pieza se multiplique. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos crear nosotros nuestro propio motivo? Vamos a crear un nuevo archivo, le voy a poner foto en tamaño 10x8, lo voy a bajar a 150. Supongamos que queremos, por ejemplo, un motivo frutal. Vamos a buscar aquí frutas. Tienen que buscar la forma de que este motivo se vea como un patrón. Eso es el motivo, un patrón. Entonces nosotros tenemos que elegir una imagen que tenga esta similitud. Es decir, por ejemplo, esta. Creo que esta es la que más. Vamos a copiar esta imagen. Importan su fotografía al área de trabajo. Incluso aquí, por ejemplo, ustedes pueden crear, digamos que una especie de patrón. Podemos ir girando a la imagen para que se vaya como duplicando de forma a especie, como que si fuese un telar. Por ejemplo, si lo hacen con dibujos en Illustrator, en Adobe Illustrator, pueden ustedes importar ese patrón, ponerlo aquí y adaptarlo, ¿no? Entonces supongamos que este es mi patrón. Entonces me voy a edición y aquí en edición le dan definir motivo. Y van a ver que aquí les dice motivo 1. Yo le voy a poner motivo naranjas. ¿Ok? Ya tengo yo entonces esto como un motivo. Me voy a mi forma, a mi estilo de capa, definir motivos. Y aquí van a ver que abajo ya aparece el motivo de las naranjas. ¿Ok? Entonces igual, acá ustedes pueden modificar la cantidad de motivos. ¿Ven? O la intensidad de los mismos. Por ejemplo, si lo hacemos más grande, se va a ver así como las naranjas. ¿Ya? Así es como lo pueden hacer. Si de pronto aquí le ponen, por ejemplo, ya un patrón, pueden ustedes buscar un patrón. Perdón. No me imaginé que nos iba a salir el tequila. Ok, pero por ejemplo este tipo de patrones, ¿no? Este que ya está como bastante trabajado. Lo ponen aquí. Lo hacemos más pequeñito. Recordemos que no se tiene que ver así. Ok. Eligen ahí la forma que quieren. Se van a edición, definir motivo. Ahí le ponemos triángulos. Ok. Nos vamos entonces ahora con la figura de la elipse. Le damos sobreposición de motivos y aquí van a ver que ya nos aparece el triángulo. ¿Ok? Entonces igual, acá ustedes pueden disminuir la cantidad. Si se fijan ahí es donde se va duplicando o lo pueden poner más grande para que se vea. Si le cambian el modo de fusión, van a modificar el modo del color. Si se fijan ahí, tenemos otro efecto diferente. ¿Ok? ¿Cuándo les va a servir esto? Pues va a depender también de los diseños. Por ejemplo, ustedes pueden crear sus propias ilustraciones de motivos o tomar fotografías de texturas y ir creando esas texturas dentro de su patrón de motivos. Por ejemplo, texturas de tela, texturas que les puedan servir para dar como un carácter de papel. Vamos a ver ahorita. Tela. Una que se mire bastante marcada. Veamos esta. Le damos aquí. Copiar imagen. Eliminamos esta. Tenemos esta textura de tela. La vamos a hacer más grande. ¿Por qué la hago más grande? Porque mientras más información le demos a Photoshop, mejor se va a ver el diseño de la textura. Okay, entonces en este caso, por ejemplo, vamos a poner tela. Y lo vamos a aplicar sobre las letras. ¿Ok? Vamos a hacer otra copia de las letras. Y a estas letras les vamos a aplicar el motivo
de la tela. ¿Sí? Igual, acá ustedes modifican la forma y la opacidad para dar esa textura. Si se fijan, acá me acerco, acá me alejo. Si modificamos el color de la letra, también nos puede ayudar para que se mire todavía más real esa tela. ¿Okay? ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así y de no hacerlo como una máscara de selección o algo por el estilo? Que aquí nosotros podemos modificar la palabra. ¿Okay? Ustedes pueden escribir lo que quieran y van a tener el efecto de la tela dentro de la tipografía. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si combinamos, aparte del efecto de tela, le ponemos un bisel? Tal vez no tan grande, un poquito más pequeño. Ya ahí ustedes van viendo cómo eso nos genera todavía más volumen. Podemos ponerle, por ejemplo, un satinado para que el color se intensifique. Vamos a elegir un color café. O pueden ponerle también un degradado para dar todavía un efecto especial. ¿Sí? ¿Ven ahí la diferencia? ¿Sí? Ya tenemos un efecto de texto diferente. ¿Qué pasa? Con los pinceles es casi igual que con las figuras geométricas, esto de la superposición. ¿Qué pasa con las fotografías? Con las fotografías también van a ver ustedes que pueden crear unos efectos de estilo sobre las fotografías bastante interesantes. Por ejemplo, si vamos con la chica y vamos a aplicar la superposición del motivo de las naranjas. ¿Okay? La vamos a hacer más grande para que se mire solo la naranja. Entonces, miren, aquí estamos creando nosotros también un efecto de luz. No solamente estamos nosotros modificando la foto, sino que así como hacíamos con el filtro de de color, igual aquí el motivo se convierte en un filtro que nos está haciendo una representación artística de la foto. ¿Okay? Vamos a ver con la foto del paisaje, le vamos a aplicar el motivo de la tela. ¿Okay? Lo vamos a hacer más chiquito para que se mire mejor. Y le vamos a aclarar un poquito. Lo vamos a aclarar. Entonces aquí con esto nosotros estamos generando un patrón o una textura como que si esto fuese una impresión en tela. ¿Okay? Eso les puede servir para un montaje o para crear una idea de un producto final sin necesidad de ir e imprimir en la tela. Con los logotipos va a pasar algo similar. No les recomiendo que lo apliquen. ¿Por qué? Porque nuevamente vamos a cambiar el color de la marca. Y recordemos que los logotipos no se deben de modificar así. ¿De acuerdo? Por algo tienen ese color. Y con ese color están posicionados. Ya si ustedes lo cambian, pues entonces ahí es donde ya empezamos nosotros a dañar la marca en forma no atractiva. ¿Ok? Por ejemplo, si lo aplicamos en Google, le ponemos uno de los motivos de que ya estaban, por ejemplo, este de las hojas secas. ¿Sí? Ven ahí. Vamos a ver el del dragón, que es el que tiene un contorno blanco. Ahí está el de las hojas, es como que creáramos una foto. Este es el del agua. Por ahí está el de los pinos. Vamos a dejarle este. Si se fijan aquí, el motivo solo se mira sobre el color negro, no se mira sobre el color blanco. ¿Ok? Si quieren que se vea sobre el color blanco, tienen que cambiar el modo de fusión. Le tienen que poner multiplicar o algún otro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque cuando le ponen aclarar, el blanco ya no lo detecta. ¿Bien? Vamos con el de Disney. Vamos a aplicar igual el de las naranjas. Perdón, no sé. Vamos a poner el de las naranjas o este de los rectángulos. Vamos a hacer más chiquito. Okay. ¿Eh? Entonces, sí lo pueden hacer, pero no se los recomiendo porque eso les va a dañar la imagen. A menos que la marca sea para eso. Es decir, por ejemplo, una marca de jardines y van ustedes a colocar motivos florales, frutales y de hojas, pues entonces sí, tiene relación, ¿verdad? Si quieren hacerlo para una marca de alimentos y van y aplican filtros, motivos de alimentos. Si quieren hacerlo para una marca de textiles, entonces pueden aplicar diferentes texturas de tela para dar esa sensación en el logo. Ahí sí.
pero cuando la marca no tiene nada que ver con el estilo que le están, con el motivo que le están poniendo, entonces no les recomiendo que lo hagan, ¿ok? Porque eso va a dañarlo. Bien, vamos entonces a regresar a las figuras geométricas. Recordemos que me navego entre las mesas de trabajo con la tecla Z, que es el zoom, con eso me acerco y me alejo, y con las capas, ¿ok? Ahí es donde yo me muevo. Bien, entonces vamos a aplicar un último estilo. Creamos una copia, este es el estilo 5. Ocultamos el 4, ponemos el 5. ¿Qué va a pasar con el estilo 5? El estilo 5 ya es lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿no? La sombra paralela, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, en este caso es una sombra muy clara, la podemos intensificar. Pueden incluso poner un color como gris, no es necesario que siempre pongan un color. Ahí la pueden alejar, la pueden acercar, la pueden hacer más definida, menos definida, o más grande o menos grande. Esa es la sombra paralela. El resplandor exterior, igual. El resplandor exterior, recordemos que es como ese efecto neón que podemos ver en las cosas. Lo veíamos en la clase anterior para aplicarlo en las letras. Igual la sombra interior es un efecto de una sombra adentro de la figura. Con las figuras geométricas lo van a ver más claro. Igual el resplandor interior es una combinación. Es un resplandor por dentro. Entonces en este caso tenemos 4. Sombra interior, resplandor exterior y sombra paralela. Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Pues para generar volumen o para generar esa sensación de sobreposición. Lo veíamos la clase anterior, ahorita vamos a hacer un repasito de la clase anterior, de los textos. Entonces vamos a ver, acá tenemos nuestro texto normal. Y ustedes pueden, por ejemplo, activarle la sombra paralela. Pueden modificar el color de esa sombra. Vamos a ver un poquito más café. El tamaño. ¿Bien? Y dar esa sensación de sobreposición en el fondo. Si le aplican una sombra interior, van a dar la sensación de que es un dibujo hueco. ¿Okay? Vamos a ver. Ahí estamos aplicándolo. ¿Okay? ¿Ven cómo queda entonces esa sensación de papel? Como que si fuese un dibujo hueco. Si aquí, por ejemplo, le cambiamos el color a la letra y le ponemos color blanco, esa misma sombra nos va a ayudar a nosotros para tener esa sensación. Entonces, en este caso vamos a modificar. Vamos a poner todo en color gris. ¿Okay? Nos da esa sensación de que esta palabra está calada sobre el papel. Es decir, está cortada sobre el papel. ¿Qué pasaba con el efecto neón? Vamos a repasarlo con los textos. Borramos el estilo de capa y aplicamos uno nuevo. Perdón. Okay. El texto lo vamos a poner en negro. Y le vamos a aplicar, por ejemplo, un resplandor exterior. Lo vamos a hacer como una especie de degradado. Ahí pueden ustedes modificar el tamaño y el enfoque. El ruido no se los recomiendo para el efecto de neón. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si esta palabra la ponemos sobre un fondo negro, vamos a ver qué se me hizo el fondo negro. Aquí está. Le vamos a poner a aclarar. ¿Okay? Entonces, si se fijan, ahí ustedes pueden, por ejemplo, dar esta sensación de luz
lo pueden mejorar aumentando la opacidad para que se mire más el efecto. ¿Okay? Entonces este es sombra paralela y sombra interna. Y este es el resplandor exterior. Si a este le aplicamos nosotros un resplandor interior, también nos ayuda para generar esa sensación de luz. ¿Okay? Pueden elegir, por ejemplo, un degradado igual. En este caso son los rosa, creo que era. Sí. Eso era rojo. ¿Cuál era? No me acuerdo. Perdón. Son los púrpuras, creo. Era el púrpura. Sí, aquí está. Este era. Entonces pueden elegir el mismo, lo aplican por dentro y eso intensifica más la sensación de letras neón. ¿Ok? Entonces aquí vemos, ¿no? El de arriba es resplandor interior y exterior y el de abajo es sombra interior y sombra paralela. Ese sería como el quinto estilo. Podemos aplicar estos estilos en los pinceles y vamos a ver un efecto similar. Vamos a borrar el estilo aquí. Entonces, por ejemplo, si lo aplicamos en el pincel, podemos ponerle el resplandor exterior. Bueno, este es el interior, perdón. Este sería el exterior. Le vamos a multiplicar para que se vea. Entonces pueden crear ustedes una figura con su pincel. Vamos a ocultar estos dos. Y vamos a crear una figura con el pincel. Pueden crear, por ejemplo, no sé, vamos a hacer como una especie de espiral. Pueden crear cualquier figura que ustedes quieran y aplicar el efecto de resplandor. ¿Ok? Y eso les va a dar a ustedes pues esa sensación de luz o de neón. Si de pronto, por ejemplo, alguien quiere hacer como brillos, una ilustración con brillos, esta sería una buena opción para aplicar esos brillos. ¿Qué pasa con las fotos? Con las fotos igual lo pueden hacer. Esto quizás les va a servir más y lo vamos a ver en la clase del cambio de fondo. Van a ver por ahí que aplicamos un resplandor interior o una sombra interior cuando necesitamos generar, por ejemplo, el cambio de luz. Ok, vamos a ver ahorita. Borrar estilo de cambio. Si yo aquí le aplico, por ejemplo, un resplandor interior, vean el efecto. Si yo quiero un color sólido, puedo elegir un color blanco. Y miren cómo me empieza como a difuminar los contornos. ¿Ok? Ahí se mira más. Aquí lo puedo difuminar más aquí. ¿Ven ahí? Entonces ustedes pueden crear un efecto de difuminado en una imagen al aplicar un resplandor interior. Ojo que tiene que ser interior porque si aplican un resplandor exterior se va para el borde. Entonces no vamos a borrar la imagen, sino que siempre vamos a mantener como el mismo borde sólido. Tiene que ser el interior para que puedan ustedes modificar realmente el contorno. ¿Okay? Ahí lo vemos. Igual lo pueden hacer con los logotipos. Con las marcas igual lo podemos hacer. Si por ejemplo al de Google voy y le aplico por ejemplo una sombra paralela, pues entonces yo ya tengo ese volumen, ¿no? Si al de DC voy y le aplico una sombra interna, sombra interior, tengo una sensación diferente, como que si el logotipo estuviese calado. ¿Okay? Ahí lo vamos a modificar. Incluso le podemos dar otra sensación combinando los efectos. ¿Okay? Vamos con el de Mortal Kombat. Le podemos aplicar, por ejemplo, un resplandor interior. Y eso también nos va a hacer como esa difuminado, es decir, que se mire como bordes hacia adentro. Ojo que si aplicamos aquí el color azul del fondo, el que teníamos por aquí, que se me hizo. Aquí está. Voy a sacar la capa. Me la voy a traer por acá para que la podamos ver.
A ver, ahí estamos. ¿Se fijan? No es que borre el contorno, sigue estando allí, pero nos da la sensación sobre un fondo blanco, en este caso, de que ya se eliminó. Si yo cambio el color, es decir, nos vamos otra vez, a ver, nos vamos aquí, resplandor, y en vez de este color pongo el azul, el mismo color del fondo, ¿ven cómo se mira diferente? Sigue viéndose el borde blanco, pero el logotipo por dentro ya tenemos un filtro de luz, como una especie de halo azul. ¿Ok? Entonces sí es bastante diferente lo que se puede hacer con los logos con los mismos efectos de sombra y resplandor. Bien. Esos son los estilos de capa, son estilos, no efectos, pero generan una apariencia diferente en las capas. Les decía que pueden ustedes combinar los que sean necesarios, es decir, si alguien quiere aplicarle todos los estilos a una misma capa, no hay problema, lo puede hacer. Todo es que se vea bien y se vea como lo que ustedes quieren que se vea. Porque, por ejemplo, en este caso, si yo le aplico a el círculo, fíjense, le estoy poniendo todos los que tengo acá. Fíjense. Si aquí tengo motivos, tengo contornos, sombras, resplandores, degradados, sobreposición de colores. Entonces también no es como que el efecto es mejor. No. Ustedes pueden hacer la combinación que quieran, pero siempre tienen que cuidar que se vea bien. Igual, y esto lo vimos la clase pasada, aquí en ventana ustedes van a encontrar un menú de estilos. Estos estilos son estilos que ya están diseñados, ya están combinados. Entonces aquí, por ejemplo, ustedes pueden dar la sensación de madera, pueden dar una sensación de volumen. ¿Okay? Vean, este es como mármol. Acá tenemos pieles, este es como de cebra, este es como de jaguar, por ahí tenemos uno de tigre. Ahí tenemos pasto, este es como un motivo básico, ¿okay? También hay algunos de tela que ya pueden ustedes utilizar. Entonces, ¿qué pasa con estos? O sea, ¿qué es lo que hicieron para generar esta visual? Combinaron diferentes. Por ejemplo, ahorita aquí vemos en el elipse, vamos a analizar. Tiene un bisel, tiene un contorno, tiene un trazo, una sombra, un resplandor, una sobreposición de color, una sobreposición de motivo y una sombra paralela. ¿Okay? Todo eso tiene aplicado para poder verse así. Si yo le quito, por ejemplo, el motivo, ya no tengo la sensación de la piel. Si yo le quito, por ejemplo, la sombra, ya no tengo el volumen. Si yo le quito el bisel, igual ya no tengo el volumen. ¿Ya? ¿Ven ahí cómo pueden ir quitándolo? Entonces también ustedes pueden recurrir a estos estilos. Vemos ventana, estilos, y aquí van a ver ustedes que están los estilos. Entonces aquí pueden ustedes recurrir a estos para entrar a hacer el estilo más rápido. Pero cuando ustedes quieran uno específico, pues van y buscan su imagen para que les quede el estilo específico. ¿Okay? Por ejemplo, la madera, si no les gusta esta madera, quieren otra madera, pues van y buscan otra madera y hacen esa sensación. Por ejemplo, vamos a buscar una. Bien, acá tenemos esta. Vamos a copiar. Pegamos aquí. En este caso lo voy a hacer más pequeño. ¿Okay? Luego nos vamos a edición, definir motivo. Le vamos a poner madera. Vamos y aquí ya tenemos, digamos que esto definido. Entonces lo que queremos es solo cambiar el tipo de madera que se ve. Entonces nos metemos en los estilos de capa, nos vamos a motivo y en vez de esta madera, elegimos la que nosotros queremos. ¿Ok? Ahí si se fijan, este es más pequeño, entonces podemos nosotros modificar la escala. Podemos cambiarla para que se vea mejor. ¿Ok? Y ya le damos OK. ¿Bien? Básicamente así pueden ustedes trabajar los estilos de capa.